que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos otra vez a este canal. Vamos a seguir viendo los estudios de discipulado. Hoy estamos en la clase 3. Se trata de qué es la vida. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta lección usted estudiará por qué ha usted nacido, cómo se parece usted a Dios, cómo es usted diferente de Dios, qué clase de persona desea usted ser, cómo puede usted saber que es un hijo de Dios. O sea, la primera parte, ¿por qué nació usted? Usted debe saber. ¿Qué pensaría usted de una persona que tratara de usar un sombrero de paja como olla de cocinar, o una botella de vidrio como martillo, o que use toda su vida antes de averiguar el propósito de ella? Hasta que no dediquemos nuestra vida al uso para el cual fue hecha, seremos como el sombrero en el fuego o la botella usada como martillo. Nos destruiremos sin encontrar la satisfacción de la tarea cumplida. Dios tiene un propósito y un plan para usted en esta tierra y un hogar maravilloso que le espera allá en el cielo. Usted nació para ajustarse al plan de Dios. Amén. Entonces, es muy importante saber nuestro propósito aquí en nuestra tierra como hijos de Dios. No podemos ser, como aquí nos enseñó, un sombrero de paja en el fuego, queriendo ser como una olla donde no vamos a ajustarnos bien, nos va a dañar. Entonces debemos saber cuál es el plan que Dios tiene en nuestra vida. Usted nació para ser hijo de Dios. Usted ha aprendido que fue creado para agrado de Dios, ser su hijo, gozar de su amor y amarlo a Él como consecuencia. Cualquier otra cosa que usted haga, si no tiene esta comunión con Dios, ha errado en el propósito principal de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nos enseña Salmos 16:11. Entonces, nos mostrará la senda de la vida. Dios nos mostrará el caminar que debemos de llevar, y siempre va a haber plenitud de gozo en estar caminando con Dios. Usted nació para crecer a semejanza de Dios. Para usted, que es hijo de Dios, la vida en esta tierra es como una escuela que le prepara para la eternidad. Sus experiencias son lecciones que lo capacitan para la parte que usted desempeñará en el reino de Dios. Los problemas y dificultades que usted sufre ahora son para enseñarle paciencia, amor y obediencia. Sirven para ayudarle a crecer espiritualmente de modo que usted se parezca más a su Padre Celestial. Deje que Dios le convierta en la clase de persona en quien se puede confiar para que Él le use tanto ahora como en el futuro. Amén. En 2 de Timoteo nos enseña, en 2 de Timoteo 2:12 nos enseña: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces,
si nosotros sufrimos por causa del nombre de Cristo, también vamos a reinar por causa del nombre de Cristo en el reino de los cielos. Pero si lo negamos, también Él nos va a negar. Usted nació para colaborar con Dios. Usted nació en cierto lugar, fecha y con ciertos rasgos para que pudiera ser una bendición a su familia, su comunidad, su país y al mundo. Dios desea que usted sea su socio y coopere con Él. Él le ayudará a guiar a otros a Jesucristo y a una vida mejor en Él. Amén. Dios nos ha puesto a nosotros en donde estamos para que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio a esas personas. Si tú estás en México, si tú estás en El Salvador, Honduras, donde quiera que tú estés, tú tienes un propósito y es llevar el Evangelio a las personas que te rodean. En Efesios 2:10 nos enseña: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La salvación no se basa en las obras, pero las buenas obras que hacen los cristianos son el resultado y la consecuencia de la obra de nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Entonces nosotros hacemos las buenas obras porque el Espíritu Santo ya es evidencia del Espíritu Santo que somos hijos de Dios. No hacemos obras para ganarnos la salvación, sino que hacemos obra en agradecimiento a la salvación. Parte 2. ¿Cómo se parece usted a Dios? Dios le dio a usted un espíritu hecho conforme a su semejanza. Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, dándole una naturaleza terrenal como la de todos los seres de la tierra. Usted ha heredado esa naturaleza terrenal. Sin embargo, la vida interna de Adán, su espíritu, procedió del aliento de Dios. El espíritu de Adán fue semejante a Dios. El espíritu suyo también es semejante a Dios en muchas formas. Amén. Un versículo para aprender de memoria es Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Otro es Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Aquí nos narra cómo Dios sopló ese aliento, el Espíritu de Dios al hombre, y el hombre fue un ser viviente. Su espíritu es semejante a Dios en muchas formas. Este espíritu especial le hace a usted diferente a los animales. Lo llamamos la imagen de Dios en los seres humanos. Amén. Usted puede ver la imagen de Dios en usted mismo, en su naturaleza moral, sentido de bien y de mal, su naturaleza estética, amor a la belleza, su naturaleza intelectual, deseo de conocer la verdad, habilidad para razonar, el idioma y otras formas de comunicación, su naturaleza espiritual, deseo de adorar a Dios y la capacidad para tener comunión con Él, su naturaleza creativa, deseo de mejorar lo que le rodea. Amén. Estas son formas de que podemos ver la imagen de Dios en nosotros. El hombre construye canales de agua, represas eléctricas, inventa maquinarias para que trabajen para él. El hombre crea belleza en la música, arte, poesía, canciones y en toda clase de trabajo manual. Estas cosas proceden de la naturaleza de Dios y le hacen a usted muy diferente de los animales.
Ellas muestran que usted nació para ser un hijo de Dios y que Él tiene un propósito especial para su vida. Amén. Vamos a ver que Dios hizo la mente del hombre muy creativa para que pueda hacer muchas cosas, pueda inventar mucha maquinaria, muchas cosas también. Podemos ver que eso viene todo de la naturaleza de Dios. Parte 3. ¿Cómo es usted diferente de Dios? Usted tiene un cuerpo físico. Dios es un espíritu infinito, eterno y todopoderoso, que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios nunca morirá. El espíritu de usted vive en un cuerpo que tiene una fortaleza muy limitada. Puede estar solamente en un lugar al mismo tiempo y algún día morirá. Sin embargo, es un regalo maravilloso de Dios. Debido a su cuerpo, usted puede trabajar para Dios en distintas maneras que sería imposible si usted fuera solamente un espíritu. Usted debe cuidar bien de su cuerpo porque es la morada de su espíritu y un templo para el uso de Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20 nos enseña: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. El Espíritu del Señor mora dentro de cada cristiano y hace de su cuerpo un templo, del mismo modo que la iglesia como comunidad también es un templo donde habita el Espíritu Santo. Los cristianos deben cuidar sus cuerpos responsablemente. La sangre de Cristo fue el precio de compra para los creyentes. Amén. Algunas personas culpan a sus cuerpos por las cosas malas que hacen. Castigan sus cuerpos para tratar de ser mejores. En sí mismo su cuerpo no es ni bueno ni malo. Es como una máquina conducida por su espíritu. Su espíritu decide qué hacer y su cuerpo lo hace. Usted puede usar su cuerpo para el bien o para el mal, para Satanás o para Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado de cómo usamos nuestro cuerpo, de qué lo alimentamos. Como aquí nos enseña, es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidarlo bien, no contaminarlo con cosas que lo van a dañar. En Romanos 12:1 nos enseña: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, hermanos, debemos de ser un sacrificio vivo de entre los muertos, gracias a la nueva vida que disfrutamos con Cristo. En el Antiguo Testamento los animales eran sacrificados y muertos, y ahora la ofrenda de toda nuestra vida personal le pertenece a Dios. Asegúrese que el Espíritu domine los impulsos de su cuerpo. El cuerpo es un buen sirviente, pero un mal amo. Si en su vida da el primer lugar a los impulsos de su cuerpo, usted tendrá problemas. Usted puede hacerse esclavo de hábitos que destruirán su salud y le harán hacer cosas que son malas y pecaminosas. Cuando usted descuida las necesidades de su naturaleza espiritual y vive solo para satisfacer los impulsos de su cuerpo, usted se vuelve cada vez menos semejante a Dios. Sí, entonces cada vez que si uno ignora al Espíritu Santo y se va por los impulsos de su mente pecaminosa, poco a poco tú te vas a ir viendo menos a la semejanza de Dios.
Pero si cuidamos nuestro espíritu, si alimentamos nuestro espíritu, las cosas espirituales, leemos nuestra Biblia, oramos, ayunamos, nos vamos a ver más a la semejanza de Dios. El pecado arruinó su naturaleza. El pecado manchó la imagen de Dios en usted. El hombre se hace cada vez peor cuando trata de dirigir su propia vida en lugar de dejar que Dios haga su voluntad. En Gálatas 5, 19 al 21 nos enseña: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sin la obra transformadora del Espíritu Santo, los humanos pecadores van tras los deseos y las acciones perversas. Podemos ver que lo que está mencionado aquí, si lo practicas, estás en peligro de no heredar el reino de los cielos. Entonces, por eso es muy importante arrepentirte y pedirle a Dios perdón y aceptar a Cristo como tu Salvador. Usted no puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Dios tiene un propósito para usted, pero a menos que Él le ayude, usted no podrá cumplirlo. No importa cuánto se esfuerce. Nunca será lo suficiente fuerte para agradar a Dios todo el tiempo. Él debe transformarlo. Amén. Nosotros no podemos agradar a Dios a nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, sino que debemos de someternos a Dios y pedirle que Él nos ayude, y Él lo ayudará. En Romanos 7, 18 al 20 nos enseña: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Podemos ver que usted es tan diferente de Dios que necesita ser renovado y transformado internamente. No podrá cambiar por completo su persona uniéndose a una iglesia o procurando ser bueno. Usted necesita que Dios le ayude. Si usted se lo permite, Él enviará su Espíritu Santo para restaurar su naturaleza en usted. Solo entonces usted podrá agradarle. Amén. Entonces, por eso necesitamos que Dios nos llene de su Espíritu Santo para que Él restaure nuestra naturaleza espiritual. Como vimos antes, que nosotros engendramos la naturaleza terrenal, que es pecado, pero al aceptar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, Dios envía su Espíritu Santo y nos renueva espiritualmente. Por eso es muy importante, porque nosotros no podemos ganarnos el cielo por nuestras obras, sino que nosotros nos ganamos el cielo por la obra que Jesús hizo en la cruz, que fue que Él murió, resucitó, y también Él bajó de su trono para venir a salvarnos. Entonces, por esa obra es que nosotros vamos al cielo, no por las obras que nosotros hacemos aquí en este mundo. Amén. Parte 4. ¿Qué clase de persona desea ser usted?
La misma arcilla puede convertirse en un lodo deforme o en una fina porcelana. Todo depende de lo que su dueño quiera que sea y del arte del alfarero. La naturaleza humana, cuando se la deja que se valga por sí misma, va de mal en peor. Se convierte en un sinfín de maldad, pensamientos odiosos y acciones perversas. Pero en las manos de Dios, el maestro alfarero, su vida puede convertirse en algo profundamente maravilloso y útil. En Romanos 12:2 nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo presente todavía amenaza a los que pertenecemos a Cristo a hacer lo malo, pero debemos resistir la presión. La vida de los cristianos se transforma a medida que sus mentes se renuevan, de forma de que seamos capaces de discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Parte 5. ¿Cómo puede saber que usted es hijo de Dios? Desde el mismo momento que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios le acepta como su hijo. Él se lo deja saber en 3 formas seguras: a través de su palabra, lo que afirma, a través de la certeza interior del testimonio del Espíritu, a través del cambio de su vida. Y en 1 de Juan 5:10 al 12 nos enseña: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el que rechace a Cristo no tiene la vida eterna. Pero como nosotros que hemos venido a Cristo, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tenemos esa vida eterna. Y en Romanos 8:16 nos enseña: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio al espíritu de los cristianos, es decir, nos confiere la seguridad de que somos hijos de Dios. Amén. En 1 de Juan 3:14 nos enseña: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El impulso interno que nos lleva a preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos creyentes constituye una señal de nuestra propia salvación, porque los amamos como Cristo nos amó. Amén. Entonces, sí, mis hermanos y hermanas, es muy importante aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solo así nosotros tendremos la llenura del Espíritu Santo. Solo así nosotros tendremos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Solo así nosotros tendremos ese regalo de la vida eterna. Nosotros no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras, sino que a nosotros nos dan la salvación por la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa obra es la única obra que nos da la salvación. Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos da vida eterna. Y esto es todo por hoy, mis hermanos y hermanas. Espero que este estudio les sea de edificación, que sigamos meditando en la palabra de Dios, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos unos con otros.
amándonos, perdonándonos, empujándonos unos al otro a ser mejor hijos de Dios, porque se necesita de la comunidad, de los hermanos, de los miembros de la iglesia, porque no nos podemos quedar nosotros con este evangelio nomás para nosotros y quedarnos aquí en las cuatro paredes, sino que debemos de salir y llevar el evangelio a toda criatura para que se llene el reino de los cielos de las personas que el Señor quiere salvar. Y esto es todo, mis hermanos y hermanas. Espero que estén bien. Dios los bendiga. Sigan fortaleciéndose. Que estén bien. Maranata, Cristo viene pronto. Dios los bendiga. Amén. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.